protocolo, y acá dejo a Gustavo González, que es el coordinador del mismo, agradecer nuevamente a los invitados. Gustavo, te dejo abierto el micrófono. Muy bien, bueno, vamos a empezar ahora. Buenos días a todos, gracias por estar participando de temprano. Vamos a vamos a hablar ahora del módulo de shock en SARS-CoV-2. El primer invitado, un excelente profesional, gran persona, que es el doctor Jaime Fernández Sarmiento. Es un médico pediatra intensivista, jefe de posgrado en terapia intensiva de la Universidad de La Sabana, profesor asociado e investigador del Departamento de Pediatría y Cuidados Intensivos de la Universidad de La Sabana, director de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la Fundación Cardio Infantil, realizando estudios de doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad CES, miembro del Comité de CESIS del LACIP, es profesional en Bogotá, Colombia, y él va a disertar sobre síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19. Jaime, te dejamos a cargo. Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos. Para mí es un motivo de gran felicidad estar en este evento académico. Quiero empezar dando las gracias a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva por esta amable invitación, a su comité directivo. Realmente es muy interesante todos los tópicos que se han venido discutiendo, y en los próximos 20-25 minutos quiero compartirles un tema que está de moda en terapia intensiva pediátrica, que lo venimos investigando, que lo venimos trabajando, y que creemos que todavía tenemos muchas cosas por aprender y posiblemente más preguntas que respuestas. Y creo que en la medida en que entendamos un poco por qué se produce, por qué ocurre, nos va a permitir a grupos inter y multidisciplinarios trabajar en equipo fundamentalmente para resolverlo y para intentar controlarlo pues de una forma más adecuada. Hemos querido titular esta conferencia Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños por COVID-19, un nuevo inmunofenotipo en sepsis, y lo preguntamos fundamentalmente por un recorrido que les voy a mostrar frente a las propuestas que hemos tenido de comportamientos fenotípicos en sepsis, principalmente lideradas por el grupo de Carcilo de Pittsburgh, que todos conocemos y que han sido pues muy interesantes analizar y discutir. No tengo ningún conflicto de interés por declarar para esta conferencia, y quiero empezar de repente a nuestros hermanos y amigos argentinos compartiéndoles un poquito estas cifras de cómo se ha comportado la pandemia en nuestro país, en Colombia. Estas cifras están actualizadas de la Organización Mundial de la Salud al 10 de julio, al día de ayer. Teníamos un poco más de 128.000 casos. Empezamos con el primer caso el 6 de marzo, y si ustedes se dan cuenta en nuestra curva, estamos empezando a tener ese pico muy similar a como está ocurriendo en Argentina, gracias a Dios, ustedes con menos casos y con casi 3 veces menos mortalidad de la que nosotros estamos teniendo en nuestro país. Cuando vemos los niños que se están afectando, es una proporción muy similar a lo que está escrito en otras latitudes. Y en Colombia, en total, en terapia intensiva hemos tenido 53 niños, el 0.5% de todos los afectados, y una mortalidad que es muy similar a la descrita en Europa y en Asia cuando empezó pues toda esta pandemia. Esta es una fotografía grande de la Fundación Cardio Infantil en Bogotá, donde yo trabajo. Es una institución de mediano tamaño en donde tenemos 7 unidades de cuidado intensivo, de las cuales 3 están dedicadas a niños. Y nos hemos organizado para atender la pandemia, particularmente en la unidad que yo tengo el gusto de liderar, para trasladar allí los niños que son sospechosos o positivos para COVID. Hemos tenido en la unidad desde el inicio de la pandemia 63 casos sospechosos, de ellos 10 han sido confirmados con PCR, y empezamos pues a participar en el estudio CAKE, que quiero invitarlos, que es un estudio que se está realizando en varios países del mundo. En esta primera publicación participamos 5 países, de Colombia estábamos 4 instituciones, ya son más de 60 unidades de cuidado intensivo, más de 20 países, en donde fundamentalmente se está hablando de cuál es el comportamiento de COVID crítico en el ámbito pediátrico.
Esto fue un reporte preliminar, publicado en junio, pero de los pacientes que alcanzamos a reclutar durante todo el mes de abril, apenas eran 17 niños. Pero un tema muy interesante que quiero resaltar a propósito de la conferencia es que en ese momento no estaba definido el mix que vamos a hablar durante los próximos minutos, pero sí encontrábamos casi un 24% de los pacientes con compromiso miocárdico. Entonces, realmente ya empezábamos a verlo, pero no sabíamos que se comportaba como un síndrome diferente que teníamos que analizar. Y dentro de esos pacientes que les he contado que hemos tenido en la unidad de cuidado intensivo nuestra, quiero compartirles este caso que cumple los criterios del CDC de Atlanta para el mix. Es un niño muy pequeño que tuvimos en los primeros, hacia mediados del mes de mayo, de 11 meses, venía con 5 días de fiebre, tenía diarrea, el padre es transportador, digamos, en contacto y en riesgo pues por su trabajo, aunque estábamos en cuarentena aquí en Colombia. No tuvo síntomas respiratorios, inicialmente la PCR del hospital donde nos lo enviaron fue negativa, y sí era un niño que era característicamente pues muy obeso para la edad. Debutó en un estado de choque, mal perfundido, unos pulsos muy débiles, hipotenso, pero fue un choque que respondió a reanimación hídrica con cristaloides, pero nos llamaba la atención que durante la estancia en terapia intensiva, todo el tiempo tenía marcadores de respuesta inflamatoria muy importantes. Inicialmente más de 30.000 leucocitos, con una proteína C reactiva, una PCR de 18 y una procalcitonina al ingreso también bastante elevada. Hicimos estudios buscando posibles etiologías, creíamos que era solamente una sepsis de origen abdominal, realmente se mantuvo como caso sospechoso porque desde el sitio de remisión así lo habían planteado. El Fill-Array para el tracto digestivo no demostró ningún aislamiento viral, los cultivos fueron negativos y sí el dímero D muy positivo con fibrinógeno alto, y no hicimos en ese momento estudios ni de ecocardiograma ni de ferritina, pues realmente estábamos empezando pues con todo esto, y al tercer toma o a la tercera toma de PCR tuvimos un dato positivo. Lo comento porque si nos vamos a dar cuenta ahora cuando analicemos los criterios del CDC de Atlanta, los cumple todos para hacer el diagnóstico de mix. En Colombia nosotros todavía no hemos logrado que nuestro ministerio involucre otros síntomas diferentes a los respiratorios como criterios diagnósticos, y creemos que deben ser actualizados. ¿Cómo ha sido la evolución histórica del mix o el síndrome inflamatorio multisistémico en niños? Hacia finales de abril de este año, en el Reino Unido se despertó una alarma, una alerta acerca de un comportamiento de la pandemia y de la enfermedad por COVID-19 diferente en niños, que hacia el 27 de abril el Royal College definitivamente dijo, esto es una enfermedad diferente, hay que hacer una definición temporal, y empezaron a describir los primeros casos en el Reino Unido dentro de este periodo de tiempo que ustedes ven en la diapositiva. Y el CDC de Atlanta el 14 de mayo y la OMS el 15 de mayo nos compartían sus criterios que pensaban o que piensan que definen la enfermedad. Para el 27 de mayo, más de 5, casi 8 países en este momento reportando casos de mix y muchos más. Esta es la primera descripción del Reino Unido de un síndrome hiperinflamatorio. Fue hecha el 6 de mayo de este año. De los 8 niños que ellos describen, todos previamente sanos, 6 de origen afroamericano, eran 7 de los 8 obesos, todos con fiebre y respuesta inflamatoria y elevación de reactantes de fase aguda de manera importantísima, inicialmente con pruebas de PCR negativas para COVID y todos con disfunción miocárdica. Entonces, esta descripción y ese comportamiento despertó la inquietud y despertó claramente el interés de los investigadores para saber qué estaba sucediendo. Y cuando se empezó a analizar, esta es la curva del comportamiento en el Reino Unido, empezaron a darse cuenta que una vez alcanzaron el pico de los adultos, más o menos entre 4 y 6 semanas, empezó a aparecer este síndrome en niños, en donde característicamente muchos de ellos tenían PCR negativa y tenían pruebas de IgG e IgM positivas. Entonces, luego de esa descripción en los primeros días de mayo, el 13 de mayo, en el Lancet, el grupo italiano hace una descripción supremamente interesante. Como muy bien mencionaba Silvio, ahora hemos partido en gran parte de muchos estudios observacionales descriptivos para intentar avanzar un poco más hacia aproximaciones que tengan de repente un perfil analítico. Esta descripción italiana
es del hospital de Bérgamo, en donde tienen teóricamente más frecuentemente observan la enfermedad de Kawasaki, y comparaban dos grupos en donde observaban lo que habían tenido hasta febrero del 2020 de pacientes con enfermedad de Kawasaki y lo que observaron entre marzo y abril en 10 niños. Porque les interesaba comparar, y lo que vieron y les llamó la atención a este grupo de investigadores es que este compromiso de enfermedad multisistémica inflamatoria en niños se presentaba en pacientes más grandes con respecto a la enfermedad de Kawasaki en términos de edad, un poco mayor, mayor compromiso cardíaco y un síndrome de activación macrofágica, en donde vamos a empezar a ver cómo un común denominador son niveles muy, muy elevados de ferritina. Veamos cómo acá tenían posiblemente valores mucho más bajos en el grupo de enfermedad de Kawasaki frente a 1176 que tenían en el grupo del síndrome inflamatorio multisistémico. Aumentaba pues obviamente la frecuencia de presentación, y lo que veían es que existía seroconversión del virus en casi el 90% de sus casos. Como les mostraba, esto fue descrito el 13 de mayo. Posteriormente, hacia el 17 de mayo, el grupo de Francia y Suiza describe 35 casos de niños con una mediana de 10 años, en donde el síntoma cardinal de presentación fue síntomas gastrointestinales, particularmente la diarrea. 28% tenían comorbilidades, asma y nuevamente el sobrepeso. Nos vamos a dar cuenta cómo en estas descripciones es un común denominador, y casi la tercera parte de ellos tenían compromiso en la función miocárdica con fracciones de eyección en los ecocardiogramas por debajo del 30% y cerca de un 80% necesitando soporte fenotrópico. Fíjense ustedes las lesiones de la piel que describen en este artículo muy interesante, en donde todos también tenían marcadores de inflamación, sugestivos de tormentas citoquinas, y muchos recibieron tratamiento con gamma-globulina y esteroides sin ningún fallecido. Posteriormente, empezaron a aparecer en los Estados Unidos, y el grupo inicialmente en Nueva York, que particularmente sabemos todos que afectó muy fuerte o va a afectar muy fuerte la pandemia, empezó inicialmente a escribir sus casos. Este es el grupo de Kaushik, en donde 33 niños entre abril y mayo de este año veíamos pacientes, o ellos vieron pacientes con mediana edad de 10 años, fíjense el rango intercuartilo, 61% hombres, y aquí empezamos a encontrar otros factores asociados interesantes. 45% de origen hispano y 45% con comorbilidades, y también obesidad en el 10% de los casos. Desde el punto de vista serológico, pasa muy similar a lo que habían observado en Europa, en donde casi el 80% de los pacientes tenían IgG positiva, pero con PCR negativa, muy seguramente por el momento de la toma y por el tiempo de evolución de la enfermedad y el fenómeno fisiopatológico que explica gran parte de este mix. Solo un 30% tenían una PCR positiva. Cuando evaluábamos cuáles eran los síntomas más frecuentemente presentados en esos pacientes de esta serie, nuevamente los síntomas digestivos predominan, la forma de debut en choque séptico pues también, con proteína y PCR altas, procalcitoninas, dímero D, los marcadores de respuesta inflamatoria, y nuevamente la ferritina elevada con importante pues disfunción miocárdica. Vamos a hablar ahora del tratamiento, pero también ofrecían inmunoglobulina y esteroides hasta en el 50% de los casos. Una vez ocurrieron esos casos, Silvio nos mostraba el trabajo de Fred Stein del 29 de junio en New England, en donde recogen un poco los casos reportados en todos los Estados Unidos, excepto pues en Nueva York, con 186 pacientes, también presentándose, como decíamos, 4 o 6 semanas luego del pico. En Colombia esperamos que eso se esté presentando muy seguramente hacia principios o mediados de agosto, muy seguramente como se va a presentar en la Argentina, porque estamos teniendo un comportamiento de curva muy similar. Y en este mapa de calor que nos muestra ese paper, nos damos cuenta que hay signología y compromiso de muchos sistemas de manera concomitante. Entonces, fíjense ustedes que la presencia, por ejemplo, del compromiso cardíaco junto con compromiso gastrointestinal se observaba en un porcentaje importante de pacientes, o la asociación entre el compromiso cardíaco y el compromiso hematológico. Entonces, realmente, la forma de presentación de la enfermedad
nos muestra un espectro amplio, un espectro heterogéneo, pero que confluyen en algunos signos y síntomas muy importantes y pues gracias a Dios la mortalidad solamente del 2% o menos y ojalá fuera menor. El mismo día, el grupo de Nueva York muestra su experiencia ya más amplia, más consolidada de 99 pacientes, liderado por la doctora Dufort, en donde aquí quiero llamar la atención de un tema importante. En este mapa de calor también observamos, lo dividen en quintiles, cómo los grupos etarios de repente tienen manifestaciones diferentes. Vemos que esos niños un poco más grandes con respecto a la enfermedad de Kawasaki, que inicialmente consideramos pues que se trataba, pero si nos damos cuenta, en los pacientes en los primeros 5 años de vida predominan las manifestaciones mucocutáneas y dermatológicas. En los pacientes que tienen de 6 a 12 años, los síntomas gastrointestinales, al igual que los pacientes un poco más grandes. Entonces, en esta serie también se observa 40% en pacientes blancos y 36% en personas de origen o niños de origen hispano. Todos también, nuevamente, con marcadores de respuesta inflamatoria muy importantes, PCR, dímero D y troponina elevados, encontrando 53% de miocarditis y el 80% requirieron traslado a terapia intensiva. Entonces, de todas las series publicadas hasta ahora, en el Comité de Sepsis de la Sociedad Latinoamericana, decidimos sentarnos a intentar recoger toda esa información en un solo paper que nos permita entender un poco mejor, y en conjunto con Daniela de Sousa de Brasil, Roberto, Gustavo González, María Pilar Arias y Gladys Palacio, pues de la Argentina, estábamos publicando un paper en donde buscamos consolidar esa información de lo que hemos venido observando hasta ahora, en donde si nos damos cuenta, incluimos aquí 12 de los estudios que están reportando casos de al menos 10 pacientes, ya llevaríamos en el mundo un poco más de 550 casos reportados. Y el común denominador desde el punto de vista clínico es que el 100% de los pacientes tienen fiebre, más otros síntomas que se presentan de manera diferenciada de acuerdo al grupo etario, gastrointestinales, cardíacos, manifestaciones cutáneas o hematológicas, pero el común denominador, además del momento de aparecer 4 o 6 semanas después del pico, es una respuesta inflamatoria importante. Procalcitoninas altas, PCRs muy elevadas, LDH altos y sobre todo ferritina alta. Y aquí resalto la PCR, la ferritina, como dos biomarcadores no solamente diagnósticos, sino muy seguramente biomarcadores que van a tener una importancia pronóstica en la enfermedad y a la vez nos van a ayudar a entender un poco la etiología y las hipótesis que existen en ese momento del por qué se produce. También elevación de marcadores de daño miocárdico y solamente positivos, la PCR entre un 40 a un 50% de los casos y más frecuentemente observándose IgG e IgM positivos. Y aquí quiero hacer énfasis en cómo hemos encontrado, y no solamente en el SARS-CoV-2, sino también en el MIX, ya descripciones de un compromiso importante del endotelio, de la microcirculación, con manifestaciones indirectas de algunos biomarcadores como dímero D y la albúmina, por su carga negativa, sabemos que puede ayudarnos a establecer qué compromiso tiene o no la microcirculación, particularmente glicocáliz endotelial. Entonces, en estas series publicadas hasta ahora, la mortalidad está baja con respecto pues a la misma enfermedad per se, y es poco común porque vemos que este síndrome inflamatorio multisistémico, el MIX, que posiblemente es el término más aceptado y de las dos propuestas que existen, particularmente esta que es de la OMS, una incidencia de 2 por 100.000 en menores de 21 años y el SARS-CoV-2 en el mismo momento una incidencia de 322 por 100.000. Entonces, como veíamos y como manifestábamos inicialmente como propuesta de la conferencia, ¿por qué puede ser esto un nuevo inmunofenotipo en sepsis? Todos conocemos las descripciones del profesor Carcillo de hace algunos años, de hace un par de años, en donde en sepsis el comportamiento inflamatorio puede hacer 3 inmunofenotipos. Un fenotipo de inmunoparálisis asociado a falla orgánica múltiple, donde puede responder bien a inmunoglobulinas. Un inmunofenotipo donde existe trombocitopenia asociada a falla orgánica múltiple, conocido como TANGOF, asociado a microangiopatía trombótica y muchas veces con ADAMS13 consumido y buena respuesta a plasmaféresis. Y el tercer inmunofenotipo con SRA y disfunción hepatocelular, en donde existe una alteración
o una falta de capacidad de las natural killers para eliminar correctamente el virus. Todos estos tres inmunofenotipos llegando a una vía final común, que es el síndrome de activación macrofágica, en donde tendríamos nosotros un macrófago que se ha activado de manera desordenada, ha migrado hacia un inmunofenotipo proinflamatorio, posiblemente M1, y que se caracteriza por tener PCRs altas, habitualmente por encima de 4 miligramos por decilitro, y ferritinas por encima de 500. Entonces nos damos cuenta que estos dos biomarcadores también se encuentran elevados en los pacientes con el MIC, y hay que entenderlo por qué se pueden elevar. Entonces, para entender un poco mejor, recordemos que la proteína C reactiva es una proteína en fase aguda de la familia de las pentraxinas, hace parte de nuestra respuesta en la inmunidad innata, que realmente se activa o se aumenta su respuesta cuando se invierte esa fosfatidilcerina en la membrana celular y va a activar pues, la vía clásica del complemento, particularmente en las células en que han sufrido un inicio de una muerte celular programada patrón de apoptosis. Y aquí quiero resaltar un tema importante, se sintetiza en el hígado y en los adipocitos. Si nos hemos dado cuenta, un común denominador en muchas de las series ha sido que tenemos con mucha frecuencia obesidad en nuestros pacientes. Y otro tema importante que quiero resaltar es que su síntesis se encuentra aumentada por estímulo de interleuquina 1, de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, que son producidos habitualmente, digamos, o estimulando al macrófago, al endotelio de los linfocitos para su producción. Entonces, normalmente esta cascada inflamatoria que estamos observando en el mix, están involucradas estas citoquinas y algunas otras, en donde el macrófago es una de las células particularmente importantes, al igual que la célula endotelial. Esta PCR alcanza picos máximo a las 48 horas y normalmente consideramos elevada por encima de 4. Pero además de la proteína C reactiva, otro común denominador en el síndrome inflamatorio multisistémico en niños es la ferritina muy elevada, y para eso hay que entender un poquito por qué se eleva la ferritina y cómo interpretamos una ferritina elevada. Recordemos que cuando el glóbulo rojo ha iniciado su proceso de senescencia, ya tiene más cerca de los 120 días, empieza a liberar esta hemoglobina, y esta hemoglobina libre puede ser tóxica y forma un dímero con la aptoglobina, que es captado por un receptor que está ubicado en la superficie, es un receptor transmembranal del macrófago, que es el receptor CD163. Una vez, digamos, es captada en condiciones fisiológicas normales, lo que busca fundamentalmente es estimular la síntesis de ferritina para que acumule este hierro y que en última sea reutilizado y no se pierda. Pero en condiciones patológicas de inflamación, particularmente cuando tengo muchos DAMs, muchos patrones moleculares asociados a daño de origen bacteriano o viral, como el del SARS-CoV-2, se estimula el Toll-like receptor 9 que activa vías de señalización que aumentan la ferritina. Y aquí quiero hacer énfasis en un tema importante. Ferritina muy elevada, por encima de 500, es sinónimo de que se libera y se activa gran cantidad de inflamosomas a nivel celular. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un video de cómo se constituye ese inflamosoma y cómo debemos interpretarlo correctamente, porque tener gran cantidad de inflamosomas a nivel celular activan interleuquina 1 y 18 que magnifican la respuesta proinflamatoria, aumentando esa interleuquina 1 beta, la sintetasa del óxido nítrico, el RANTES, también conocida como quina CX5, y otras moléculas también antiinflamatorias. Entonces, cuando hablamos un poco acerca de esta inflamosoma, nos damos cuenta que encontrar ferritina alta es sinónimo de activación del patrón de muerte celular, patrón piroptosis, que induce la liberación de inflamosoma y muerte celular. Y esto es el sinónimo de la ferritina. Entonces vamos a ver en este corto video de 1 minuto de duración cómo se forma ese inflamosoma a nivel celular. Entonces, este inflamosoma está constituido por 3 grandes componentes. El Node receptor está constituido por una proteína ASC o adaptadora y por la caspasa 1 que se activa y constituyen los 3 componentes del inflamosoma. Es esta forma o tiene esta forma de roseta. Si nos damos cuenta, una vez esta caspasa 1 ha venido a constituir parte del inflamosoma, nos va a ayudar normalmente a activar y activar la prointerleuquina 1 y la prointerleuquina 18. Una vez se forman estas 2 interleuquinas maduras y que han sido,
digamos, ayudadas a generar por la caspasa 1 que estamos hablando, van a buscar cribar y formar unos poros llamados poros de Gasdermina. Esos poros de Gasdermina, en últimas, se van a incorporar en la membrana celular y van a precipitar esa muerte celular programada patrón de piroptosis. Y lo que está mostrando aquí el video es que no es solamente un inflamosoma, no es una roseta, son cientos, miles de rosetas formadas en la célula, en donde se ha fundamentalmente activado ese patrón de muerte celular, patrón piroptosis, y en últimas ocurre esa muerte asociada a inflamación y asociada a la formación del inflamosoma. Entonces, ferritina es tan alta en el mix, es igual a inflamosoma, es igual a muerte celular patrón de piroptosis. Entonces, de los fenómenos que estamos encontrando muy interesantes asociados pues al mix, es esta lesión y daño endotelial, particularmente aquí a nivel de glicocálice endotelial y aumento de la permeabilidad vascular. Este paper lo trabajamos recientemente con el profesor Carcillo y con la doctora Lina Salazar del doctorado e investigadora de la Universidad CES, en donde característicamente en el mix también existe un estado de choque por aumento de la permeabilidad vascular, por daño muy seguramente de estas estructuras endoteliales, liberación de un colágeno subendotelial que es altamente protrombótico y una disfunción de la microcirculación que nos lleva al estado de choque que observamos. Entonces ocurre un daño del endotelio y una tendencia a formación del trombo, como ocurre en sepsis, como un estado procoagulante y antifibrilolítico, fundamentalmente por liberación del factor de von Willebrand de los cuerpos de Weber Palade de la célula endotelial, y todo esto llevando fundamentalmente a disfunción de la microcirculación del endotelio con manifestaciones de PCR, elevación de ferritina y una endotelitis sistémica. Este artículo publicado hace unos días en el Lancet muestra cómo hay compromiso endotelial sistémico en los pacientes con SARS-CoV-2. A nivel glomerular se observan esas inclusiones virales, a nivel intestinal y a nivel también del pulmón con activación de la caspasa y la respuesta inflamatoria. Y recientemente saldrá publicado muy seguramente en 1 o 2 semanas un paper que habla de cuál es la etiología autoinmune de este mix, donde una glicoproteína estructural del endotelio llamada endoglina posiblemente es ese target de los autoanticuerpos dirigidos para la inflamación sistémica endotelial que vemos en la enfermedad y que se manifiesta de diferentes formas activando el complemento, particularmente el complejo ataque de membrana. Entonces, cada vez que vemos lesiones de la piel, en muchos de estos pacientes las biopsias han demostrado estas lesiones de la piel que es una vasculopatía trombogénica, muchas veces por activación del complemento y por un estado procoagulante. Entonces, veamos ese común denominador que hemos venido discutiendo hasta ahora. Ferritina muy alta como manifestación de piroptosis, inflamosoma, PCR con elevación importante sugestiva de, digamos, de toda la respuesta inmune innata activa con dímero de positivos. Entonces, eso ocurre, esa asociación de esos dos biomarcadores elevados, ferritina y PCR, son muy sugestivos de aumento de mortalidad, como lo demostró aquí Carcillo y colaboradores en estos inmunofenotipos de sepsis que estamos observando. Hasta que llegamos acá, con todos esos fenómenos, a la definición del 14 de mayo del CDC de Atlanta y del 15 de mayo de la OMS. Les traigo esta primera y lo pongo entre comillas porque es una traducción literal del inglés a lo que define el CDC de Atlanta. En los Estados Unidos considera pacientes más grandes, nosotros aquí en Colombia los niños los vemos hasta los 18 años, en donde la definición de caso es aquel paciente que tiene al menos 24 horas de fiebre con respuesta inflamatoria y una enfermedad que compromete 2 o más órganos de los que están aquí descritos, sin una causa pues clara, con una PCR positiva reciente o evidencia serológica de exposición al COVID-19 en las últimas 4 semanas, con elevación de lo que hemos venido discutiendo pues hasta ahora. Y la OMS, un día después, el 15 de mayo, describe los criterios que posiblemente son un poco más integrales. Ellos incluyen fiebre de más de 3 días y 2 de los siguientes, que incluyen el compromiso cutáneo, el choque al momento del debut, compromiso miocárdico muy frecuentemente pues observado con anomalías coronarias en el ecocardiograma, evidencia de coagulopatía o de problemas gastrointestinales, evidencia de inflamación sin otra causa que lo explique y una prueba positiva. Entonces, el primer paciente que yo les mostraba al comienzo de la conferencia, lo que ustedes ven resaltado fue los criterios que cumple la OMS para el mix. Era un niño que tenía más de 3 días de fiebre, debutó en estado de choque, tenía evidencia de coagulopatía con síntomas gastrointestinales, particularmente dolor abdominal y diarrea,
muy elevada la PCR y la procalcitonina, todos los cultivos y todos los otros aislamientos negativos con evidencia de COVID, y por eso pues creemos que cumple o cumplió criterios de mix. Y en esta plataforma que ustedes ven acá, es una plataforma que ha creado la OMS para que reportemos estos casos que sospechamos. Entonces, los invito a que cada caso que tengamos en las diferentes latitudes lo reportemos para que obviamente entendamos un poco más la enfermedad y entendamos las diferencias con la enfermedad de Kawasaki. A veces el problema no es de la flecha, sino del indio, como decimos aquí en Colombia, y si la enfermedad Kawasaki clásica no se cumple, tengo una enfermedad Kawasaki incompleta en donde hay respuesta inflamatoria parcial o clara, en donde hemos encontrado factores diferenciales importantes, sobre todo clínicos. Por ejemplo, estas son las lesiones cutáneas que todos conocemos propias de la enfermedad de Kawasaki, el compromiso ocular, de las linfadenopatías, del compromiso de la lengua, de los labios y los aneurismas que no solamente son coronarios, sino pueden ser sistémicos. Y miren estas lesiones en la piel del Kawasaki y miren las lesiones en la piel que se han observado diferentes en el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Este es un reporte de Stanford y la conjuntivitis también diferente que se observa. Entonces, cuando nos aproximamos a eso, decimos, bueno, ¿cómo podemos diferenciar esa enfermedad Kawasaki del mix? Pues claramente la edad, aunque tiende a ser más frecuente el mix en pacientes mayores de 8 años y más pequeños, la enfermedad de Kawasaki no es un factor exclusivo. Sí es muy importante buscar factores asociados como la obesidad. La enfermedad Kawasaki, pues en algunas latitudes es más frecuente en el invierno. También la forma de presentación, con shock, con diarrea en los pacientes con mix, mientras que la enfermedad Kawasaki pues no siempre se observan síntomas digestivos. Y creo que esto es muy importante, es el momento de aparición, entre 4 o 6 semanas, luego pues del pico de los adultos, con respuesta inflamatoria importante, ferritina mayor a 500, procalcitonina elevadas, PCR elevadas también. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos tener nosotros pues con el mix? Fundamentalmente el síndrome de activación macrofágica de otras etiologías que se incluye la linfohistiocytosis hematofagocítica o HLH, ya sea primario o secundario, la misma enfermedad de Kawasaki o el síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki, el choque tóxico por estafilococo u otras enfermedades autoinmunes como vasculitis por lupus. ¿Y cuál sería el enfoque terapéutico para en estos casos de los pacientes que tenemos con mix? En general, creemos que hay un enfoque, del paciente tradicional y un enfoque específico. El enfoque general incluye los 5 aspectos del bundle de sepsis que siempre consideramos. Ante todo, un reconocimiento temprano. Si no sospecho algo, no lo voy a diagnosticar. Y eso se lo enseñamos todo el tiempo aquí pues, a nuestros residentes, a nuestros fellows, a nuestros colegas. Si estamos en pandemia, asiste a urgencias un paciente con fiebre, dolor abdominal y diarrea, pues piense que puede estar cursando con la enfermedad. Administre pues claramente oxígeno para los que están en choque, con una reanimación hídrica adecuada, con soluciones balanceadas, elige el antibiótico si existe con infección o sospecha con infección o vasoactivo si es necesario. Y ya en la parte específica que nos ha llevado a pensar, les recomiendo mucho las guías de la Sociedad Americana de Reumatología que inicialmente publicaron en su página el 18 de junio y tengo entendido salen publicadas en los primeros días de agosto frente al manejo específico de la enfermedad, porque como muchas enfermedades en terapia intensiva, requiere una intervención inter y multidisciplinaria. Aquí es importantísimo el concurso, no solamente del intensivista pediatra, sino del reumatólogo, del hematólogo, de absolutamente todas las personas que puedan ayudar a un enfoque integral del paciente. Entonces, la inmunoglobulina, cerca del 80% de las series descritas hasta ahora la han utilizado. Este consenso de la Sociedad de Reumatología lo recomienda particularmente en el mix que amenaza la vida, las formas moderadas a severas, sobre todo con compromiso miocárdico, a dosis de 1 a 2 gramos por kilo por día, con la posibilidad de repetirlo si no hay respuesta a los 5 o 7 días. Los esteroides se han utilizado hasta el 70% de las series, bajas dosis para todos y altas dosis en pulsos para situaciones que amenazan la vida, es lo que dice el consenso, particularmente choque o cuando se tiene alto soporte. La aspirina la han utilizado el 60% de los series descritas en el mix, digamos, particularmente cuando tengamos dudas con una enfermedad Kawasaki Light o tengamos más de 450,000 plaquetas, el consenso recomienda pues colocarlo. El anakinra pues no lo tenemos aquí en Colombia,
en muchos países de América Latina, solamente para casos refractarios de inmunoglobulina esteroides, es lo que dice el consenso, y la enoxaparina se recomienda específicamente en aquellos casos de mix con trombosis documentada o que en el ecocardiograma encontremos fracciones de eyección por debajo del 35% por 2 semanas, y creo que eso es un punto muy importante porque el compromiso de la coagulación ha sido un común denominador en diferentes fases y en diferentes momentos del mix. La mortalidad sigue siendo baja, 0,52%, y con secuelas hasta en el 40% de las series que han venido siguiendo. Ya para finalizar, creo que nos quedan más preguntas que respuestas de la enfermedad, y dependiendo de la óptica que tengamos, vamos a encontrar una u otra, un choque séptico con activación macrofágica o un mix, como hoy en día queremos llamarlo, y lo ha sugerido la Organización Mundial de la Salud. Entonces las preguntas pueden ser, ¿qué factores determinan que un paciente tenga un comportamiento leve o un comportamiento moderado o severo? Por eso creemos que el tema del inmunofenotipo y la respuesta intrínseca de cada niño es un factor importante. ¿Por qué se ha visto más en niños mayores y en niños obesos? Creemos que la explicación está relacionada con esa respuesta de citoquinas y con el tema que discutíamos en el transcurso de la conferencia. Y aquí hay un fenómeno interesante. Se han observado picos de enfermedad de Kawasaki luego de la epidemia del 2009 de la influenza H1N1, y ahora lo estamos observando acá. Entonces vemos cómo es posiblemente una enfermedad tardía, una enfermedad mediada por autoanticuerpos de presentación en momentos diferentes de la enfermedad. ¿Cuál sería la historia natural de esas lesiones cardíacas? Los aneurismas coronarios descritos hasta en un 10 o un 15% de los casos. Y la pregunta si podemos afirmar que es un inmunofenotipo de sepsis por un virus que es el SARS-CoV-2 asociado a el síndrome de activación macrofágica. Y esto porque no hay ningún reporte hasta la fecha de la enfermedad en asiáticos. Entonces decimos cómo se observa más en afrodescendientes, en hispanos, y realmente esto pues hace pensar que tenemos una respuesta inmunológica particular que hace que tengamos la enfermedad. Entonces, de manera de conclusión, es una nueva forma, el mix de manifestación en niños del virus de la infección por SARS-CoV-2. Es hora, particularmente en nuestro país y en muchos países de América Latina, de redefinir los criterios en pediatría que incluyan la enfermedad. Es una forma claramente severa de presentación del COVID-19 que hasta ahora en los países de altos recursos ha mostrado baja mortalidad. Veamos qué pasa en nuestros países en donde posiblemente la consulta es tardía y nuestros sistemas de salud son mucho más débiles. Implica un manejo integral de la sepsis viral y tenga muy bien las diferencias pues con la enfermedad de Kawasaki, y nuevamente resalto la importancia de estar atentos en las próximas semanas, muy seguramente los primeros días de agosto o a mediados de agosto, porque vamos a poder empezar a observarlo mucho más frecuentemente en nuestros países. Y creo que la solución al problema se muestra en esta diapositiva, y es que la clave es que trabajemos en equipo en toda América Latina, con nuestros equipos inter y multidisciplinarios, y claramente en terapia intensiva liderado pues por el intensivista Pedro. Muchas gracias.